¿Qué tal, compañeros y profesor? Muy buenas tardes, soy José Abel Álvarez Armeda y yo les voy a presentar el tema del proceso de privatización en México. Para empezar, veremos qué es la privatización. Y es que la privatización en economía y frente a la hacienda pública es la venta de bienes o empresas públicas a empresas privadas, así como la externalización de las funciones o servicios de estas empresas del sector público al sector privado. De manera general, la privatización es lo opuesto a la nacionalización de los servicios. Ahora, el argumento bajo el cual los promotores buscan efectuar las privatizaciones es la mejora de la gestión de las empresas públicas, la disminución de los costes para el Estado. Sin embargo, el objetivo más habitual y lógico de las empresas privadas es la captación de recursos económicos y de beneficios de parte del sector privado. Y es que los estudios no señalan que en muchas ocasiones se incumplen estos objetivos argumentativos. ¿Por qué? Porque no se produce una mejora en el funcionamiento ni gestión de las empresas públicas después de su privatización. Además, no se abaratan los costos para el cliente y al final el cliente solo está bajo el monopolio de los servicios privatizados. Ahora veremos los antecedentes a la privatización. Y es que la corriente de la privatización de las empresas públicas inició en el Reino Unido durante los años del gobierno de Margaret Thatcher, y este movimiento de ahí se extendió a diversos países. Por ejemplo, en Latinoamérica, Chile fue el primer país en desarrollar e iniciar este proceso. Y ya a nivel internacional, la privatización se convirtió poco a poco en una de las recetas de la política económica sana que fueron recomendadas y propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al nivel que incluso el secretario del Tesoro de los Estados Unidos adoptó esta política de privatización. Y con el tiempo en todo el mundo la palabra privatización se volvió un sinónimo de la eficiencia, de la modernización y del saneamiento de las finanzas públicas. Ahora tenemos los objetivos de las privatizaciones en México. Por ejemplo, en México las privatizaciones tienen varios objetivos. Entre ellos están fortalecer las finanzas públicas, canalizar los pocos recursos que tiene el sector público adecuadamente hacia las áreas estratégicas y prioritarias de gastos. Se busca eliminar gastos y subsidios que no son justificables social o económicamente. Aquellos gastos para los cuales el gobierno no tiene una justificación completamente adecuada o que no satisfaga a los ciudadanos son privatizados para que se haga cargo el sector privado y evitar gastos extra al sector público. Además de promover la productividad de la economía, trasladando parte de esta tarea al sector privado u optimizar la eficiencia del sector público cuando se reduce la estructura, debido a que las organizaciones que quedan son menores a las que se tenía, reduciendo el tamaño de la estructura y haciendo más eficientes los procesos. Sin embargo, en la práctica muchos señalan que la razón principal de la privatización es la necesidad de restaurar la alianza estratégica que tiene el gobierno con el sector privado. Y es que realmente la privatización nunca ha sido una demanda pública, como muchas veces se pretende justificar. Además de que las privatizaciones en México fueron una de las condiciones impuestas por los organismos internacionales para brindarle asistencia al país, además de que el dinero que era obtenido a través de las ventas de esas empresas servía a México frente a la falta de divisas que se tenía. Otro factor que ayudó es que la rapidez con la que se extendió este fenómeno a lo largo del mundo coincide con la desilusión de la gente frente al gobierno y sus excesos. Tan solo en México, por ejemplo, esta corriente de privatización coincide con el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid y el desprestigio de los gobiernos priistas anteriores. Entonces, ¿qué pasa esto? La gente se desilusiona frente a los gobiernos y el carácter que tenían los países, por ejemplo, de una política progresista y nacionalista, se adopta una postura más neoliberal, apoyando más al sector privado. Entrando más en el proceso de privatización en México, tenemos las tres etapas principales. Y es que en México así se llevó. Por ejemplo, de 1984 a 1988 comenzó la privatización de varias y diversas empresas. No eran muy relevantes, pero ya se notaba que el gobierno se estaba deshaciendo rápidamente de empresas para reducir su estructura. De 1988 a 1999 fue cuando se fortaleció esto. ¿Por qué? Porque se privatizaron a fondo varios sectores, como lo es, por ejemplo, el siderúrgico, la banca y la telefonía. La telefonía es obviamente la venta de Telmex, pero ahí ya no vemos la venta o privatización de empresas, sino de sectores enteros del gobierno. Y ya de 1995 al año 2000 se profundiza aún más este fenómeno y se realizan cambios en la Constitución para vender los ferrocarriles y la comunicación vía satélite de México. Además, otro de los problemas es que la privatización en México siempre se ha caracterizado por la falta de información y de transparencia, además de que siempre se sospecha de corrupción detrás de estos casos, pues realmente no se recuerda de un caso en el cual haya habido un beneficio real y contundente para el país a partir de estas privatizaciones. Y es que, por ejemplo, los mexicanos no ganamos realmente nada con la venta de Telmex, más que tener a un mexicano entre los hombres más ricos del mundo, pero no es algo muy relevante.
Y ahora podemos ver el fracaso del proceso. Y es que centenares de empresas públicas se privatizaron a partir del sexenio de la Madrid en 1988, entre las cuales se encuentran bancos, teléfonos, ferrocarriles, aerolíneas, industria siderúrgica e incluso la industria azul. Y los fracasos de estos empresarios privados le costaron al país una cantidad cercana a los 110 mil millones de dólares. Por ejemplo, solo en la privatización de la banca, el gobierno obtuvo 13 mil millones de dólares por la venta de la Banca Nacional de México, pero gastó 7 veces más, o sea, en más de 90 millones de dólares para rescatarla de los fracasos de los empresarios privados. O sea, de manera descarada, deudó al país para cubrir pérdidas que fueron del sector privado. Nuevamente vemos todo esto en la forma en la que las privatizaciones en México no se llevan a cabo de una manera transparente porque los resultados seguidos son paradójicos. En muchos ejemplos, los empresarios que ganaron la empresa o que la privatizaron no fueron los que dieron la oferta más alta, dando evidencia de que pudo haber algún arreglo o corrupción simplemente. Y además, los únicos miembros importantes que siempre han apoyado unánimemente la privatización han sido los más beneficiados por ella, o sea, las organizaciones empresariales. Y ya, por ejemplo, también tenemos los altos costos. Por ejemplo, en su último informe de gobierno, Miguel de la Madrid manifestó que se privatizaron un total de 118 empresas del sector paraestatal. O sea, la privatización de entidades públicas representó uno de los peores negocios para los contribuyentes mexicanos, porque las privatizaciones iniciadas desde 1982 ha generado para el fisco ingresos por 31 mil millones de dólares, pero se endeudó con más de 110 mil millones de dólares para financiar el fracaso de los particulares que adquirieron esas compañías. Y ya, luego podemos ver qué depara el futuro ante el ambiente de la privatización. Y es que los 12 exsecretarios de Hacienda, David Ibarra Muñoz y Jesús Silva, han señalado que la política de privatizar empresas públicas en busca de una mayor eficiencia económica está agotada, ya no es algo viable hoy en día. Y afirmaron que continuar por ese camino en el caso de la pretendida apertura del capital privado de las paraestatales, Pemex y CFE conduciría irremediablemente al fracaso y a la pérdida de la soberanía económica. Esa es la cita. Y es que muchos datos económicos nos dicen que el beneficio fiscal de la privatización de las empresas públicas es menor que el costo que siempre se ha asumido para rescatarlas. En general podemos observar que el proceso de privatización mexicano ha sido en su mayoría para beneficiar a los empresarios financieros, dado que realmente no se ha visto un beneficio real para los mexicanos y a fin de cuentas el país termina perdiendo más dinero en un intento por rescatar estas empresas, las cuales no debieron haber sido vendidas en el primer lugar. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y aquí termina el video.